compartir. Sí, gracias. Ok, buenas noches a todos. Para empezar, lo que viene siendo vamos a hacer este curso o taller un poquito más entretenido para que así podamos ir como con esta cuestión de comunicación. Les comento que por cuestiones de conectividad, pues no voy a poder abrir cámara, se me alenta mucho el internet y de repente llega a fallar el sonido. Les agradezco su presencia y les agradezco su tiempo. Vamos a dar inicio a nuestro taller porque si no, no nos va a dar tiempo. La maestra Erika ya me hizo favor de compartirles un material que vamos a estar utilizando. Uno de los materiales se llama núcleo primario y el otro material es la estructura del dictamen. La finalidad de este curso es que tú aprendas a llenar de una manera como que muy expresa lo esencial de un dictamen, ¿de acuerdo? Si van teniendo alguna duda, por favor, me van avisando. Ok, para empezar, vamos a enfocarnos en el área victimológica. Es un área que, aunque la mayoría de las personas piensa que no es muy socorrida, es todo lo contrario, es lo que más nos llegan a solicitar. ¿Sabes qué? Apóyame con un dictamen en victimología, ¿sabes qué? Genera un informe en victimológico, ¿sabes qué? Apóyame con el acusado, ¿no? Aclarando que en esta área debemos de ser sumamente imparciales, sumamente objetivos y obviamente si somos abogados, peritos particulares, nosotros lo que tenemos que buscar es el apoyo y la unión para que se pueda generar esta comunicación interdisciplinaria, ¿de acuerdo? Ahora, en el área de victimología estamos hablando de aquellos factores que nos van a apoyar con el individuo a saber por qué ha sido víctima de diferentes hechos, de diferentes delitos. Buscamos desde factores endógenos, que son aquellos de manera interna, aquellos que son una cuestión biológica, psicológica. Vamos a buscar también cuestiones de factores exógenos, que hacemos referencia a factores sociales, culturales, laborales, escolares, ambientales, y cada uno de ellos tienen una formación específica para nuestro individuo que nos lo acerca hacia el delito, ¿de acuerdo? Ahora, también nos vamos a remontar a ciertos factores y los vamos a ir viendo en la estructura del dictamen, cómo nos van a apoyar para poder combinarlo con nuestro individuo y entender principalmente por qué nuestro sujeto llega a ser una víctima, ¿de acuerdo? Ahora, después tenemos esta siguiente diapositiva que nos menciona el para qué vamos a emplear un dictamen. ¿Qué es un dictamen? ¿Ustedes qué llegan a entender por el dictamen? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos lo solicitan? ¿Alguien? Quien guste participar puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien también nos pueden escribir en el chat y hacemos lectura sin problema. Gracias. Gracias, maestra. Ok, nuestro dictamen suele ser aquella herramienta que nos va a proporcionar la expresión escrita del experto en la materia, ¿de acuerdo? Es nuestra opinión técnica del área en criminología, victimología, criminalística, dactiloscopía, balística, psicología forense, etcétera, etcétera. Entonces, esta opinión llega a ser solicitada o por el abogado o por cuestiones de fiscalía, dependiendo de qué lado estemos jugando. Ahora, cuando nos llegue esa solicitud, siempre vamos a tener un número de oficio que responder o a petición de los abogados defensores. Esto con finalidad de colocarlo en nuestro primer apartado de nuestro dictamen. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Cómo vamos a generar esa investigación? Déjenme aquí les cuento que de repente llegamos a tener como ciertos, no inconvenientes, pero sí les gusta de repente a nuestros compañeros abogados ponernos como que muchos retos. De repente nuestros compañeros abogados suelen mencionarnos, ¿sabes qué? Aquí está la carpeta de investigación, ahí vienen las declaraciones, vienen las entrevistas, vienen todo el documento que tú necesitas, hazme un dictamen en victimología. Ok, va, te lo armo sin problema, pero ¿qué necesitas? Cuando se llega a solicitar el dictamen,
tenemos que procurar hablar bien con nuestros compañeros abogados para saber qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren hacer con nuestro dictamen. Muchas veces, al recopilar la información y no tener clara la idea, pues no podemos llegar a jugar en esta información multidisciplinaria, ¿no? Ahora, cuando llegan a solicitar al perito en el área victimológica, como te menciono, el compañero abogado nos proporciona los instrumentos, nos proporciona todas aquellas herramientas que nos van a estar dando como que esta función para armar el dictamen. ¿Qué necesitamos nosotros para poder generar? ¿Ok? Gracias, Moni. Estoy viendo que está aquí tu respuesta. Informe para conocer detalles específicos sobre un delito. Depende de la información sobre la expertise del perito. Ok, muy bien, Moni, muchas gracias. Durante todo esta recopilación de información, va a ser muy importante que tú recopiles declaraciones, víctimas, victimarios, que le des una ojeada. Ya sé que muchas veces como peritos, de repente solemos decir, ay, no, yo para qué quiero ver la cadena de custodia, ay, no, a mí que me importa el dictamen en medicina. No, sí nos importa, y nos importa mucho, porque de ahí vamos a poder conocer, en el caso de medicina legal, vamos a poder conocer las lesiones con las cuales se le está generando a lo mejor una acusación a nuestro cliente o se está generando esa victimización. Hay que tener muy en cuenta que cuando llega el individuo con nosotros es un cliente, al final de cuentas es una persona que se le va a brindar un servicio. Ahora, cuando nosotros empezamos a recopilar esta información, aparte de los dictámenes, tenemos que entender el idioma del que está hablando nuestro dictamen. Si nos está hablando un dictamen de medicina legal, nos dice fractura o lesión intercostal de 3 centímetros de profundidad, lesionado el maxilar, nos van a hablar obviamente con tecnicismos. Y nosotros tenemos que traducirlo, lo tenemos que traducir a nuestro idioma para saber cómo lo podemos emplear. Si yo estoy observando que me dice que el sujeto está policontundido, sé que está totalmente golpeado, ¿ok? Entonces, tenemos que jalar esa información para saber qué tan lesionada está nuestra víctima, cómo la hace sentir. Fíjense que muchas veces, igual tanto los que nos contratan, los clientes como los abogados, al no tener una información concreta y directa, nos llegan a mencionar, ¿sabes qué? No puedes ver al cliente por cuestiones de seguridad, porque no nos dejan entrar a hacer eso, porque no nos lo prestan, porque es menor de edad, por 1000 situaciones, de repente no llegamos a generar esa entrevista que es básica para jalar la información y poder construir nuestro dictamen. Entonces el abogado en muchas ocasiones entra él o ella solo a lo que viene siendo el área de cerezos, jala la información y lo que nos entrega a veces no nos sirve y a veces la información está incompleta, por mucho que nosotros le pidamos de favor a nuestros compañeros abogados o al perito en psicología, ¿sabes qué? Oye, échame la mano, mira, fíjate que necesito que me determines o que saques bajo la entrevista cómo está la dinámica familiar, cómo está la dinámica en parejas, cómo está la dinámica entre los hijos. Y se les olvida preguntar y llegan y te entregan una hoja tal cual y te dicen, mira, aquí está la hojita y haz lo que puedas con esa hoja. Pues ni modo, te toca armar la entrevista y te toca chambearle y te toca jalar de donde te haya entregado. La estructura de este dictamen es toda una recopilación de información y tenemos que crear un problema, bueno, no crear el problema, tenemos que estructurar, mejor dicho, el problema a estudiar. Es un fenómeno conductual, un fenómeno de comportamiento, un fenómeno victimológico, criminológico, en el cual vamos a tener que estructurarlo para poder pasar la información a este dictamen, ¿de acuerdo? ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿No? Ok. Gracias, Miriam. Leo, Moni, ¿dudas? ¿No? Ok. Parece que no, Lee, gracias. Ninguna, gracias. Gracias. Ahora, vámonos a esto. Fíjense que muchas veces esta parte suele ser como un dolor de cabezas para todos. Métodos y técnicas. A ver, díganme, ¿qué diferencia existe entre el método y la metodología? ¿Qué diferencia tenemos entre método y metodología?
lo que entiendan. ¿Crees que existe alguna diferencia? ¿Crees que es lo mismo? Aquí es válido decir todo, ¿eh? El método sería como los pasos y la técnica como las herramientas a utilizar. Ok, muy bien, muy bien, Miriam, gracias. Ok, Moni, me pasó en un caso, fue el perito legista, se tuvo que trabajar solo en traslado de informe. Ok. Leo, ¿alguna diferencia entre método y técnica? ¿Cómo? Se fue a donde Moni. A ver, Lick, si gusta, le comento. Ah, ya renunció. Ya está Moni. Renunció. Pues la metodología sería todo lo que ponemos dentro de nuestro marco, le llamaríamos o podríamos llamarle como nuestro marco teórico, y el método pues serían todas las técnicas, las herramientas que vamos a utilizar pues para nuestra investigación. Así es. Ok, muchas gracias, maestra. Y Moni, ¿cómo que te renunció el perito? Ok, suele suceder muchas veces que cuando estamos trabajando, y ahorita les voy a comentar un caso, fíjense que de repente solicitamos, y no me van a dejar mentir, solicitamos pasantes, solicitamos a alumnos, exalumnos o a las personas que están con nosotros que nos apoyen, ¿no? Que digamos, a lo mejor, no sé, ten pasante para los pasajes, para la alimentación, algo, ¿no? Y desgraciadamente es de, ay, es que esto no me lo enseñaron, ay, es que no lo sé, y tampoco tienen como que muchas ganas de aprender. Y cuando les mencionamos, ¿sabes qué? Solamente tengo la declaración del victimario y genérate un dictamen en victimología para la víctima, lo primero que te dicen, ¿y cómo hago eso? Nosotros como peritos, chicos, tenemos que rompernos la cabeza para poder estructurar todo un dictamen. La estructura de este dictamen debe de coincidir con el objetivo en común del caso. ¿Qué es lo que me pide el abogado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Y para eso nos va a servir esto, que son métodos y técnicas. Tenemos lo que es como base principal nuestra metodología científica. Esta metodología científica nos va a indicar que nuestro dictamen suele ser aquel instrumento que va a constatar, bueno, que consta de toda una opinión de un científico, porque nosotros como peritos pues somos científicos, porque llevamos a la base de una observación, llevamos la base de todo lo que es una estructura basada en observación, planteamiento del problema, una hipótesis, objetivos, la comprobación de esa hipótesis a través de todo el análisis de información. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender principalmente es cómo vamos a ocupar esta metodología científica. Para desarrollarla como punto número 1, nosotros tenemos que generar el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema se define como el para qué o qué es lo que vas a estudiar. Voy a estudiar o quiero conocer. Tiene ciertas características la redacción de mi planteamiento del problema y la redacción de mis objetivos. La redacción de mi planteamiento del problema siempre va a tener sus verbos infinitivos en ar, er, ir, es decir, analizar, identificar, contar, decretar, investigar, comprobar, evaluar, etcétera. ¿Okay? Todos los verbos que se terminen en ar, er, ir no los vamos a conjugar porque esto nos va a permitir que la estructura y la formalidad del dictamen sea mayor, ¿de acuerdo? Entonces, como punto número 1, mi planteamiento del problema va a ser analizar las características del fulanito perengano de tal que lo llevaron a ser víctima del hecho que se presenta en la carpeta de investigación. Se acabó mi planteamiento del problema. Ya estoy mencionando que voy a determinar, investigar o analizar los factores. Ya como punto número 1 tengo esa palabra, factores, obviamente en el área de victimología. Ahora, ya que tengo esta parte metodológica, que es como el instructivo, ahora tengo que decir cuáles van a ser mis pasos a seguir. Y tenemos estos principales.
Mi método cualitativo se refiere a la descripción de cualidades, ¿ok? Mi método cuantitativo es generalmente cuando tenemos cuestiones estadísticas, cuestiones de población. A veces, recientemente nos tocó un dictamen en que el abogado quería que nos basáramos en la estadística, de las mujeres que habían sido agredidas en una institución en específico. Entonces tienes que sacar toda una encuesta, tienes que generar porcentajes y ahí es donde ocupamos nuestro método cuantitativo, donde vamos a demostrar a partir de números y de gráficas cómo vamos a poder presentar a las víctimas de una manera tangible. El decir tangible ya es ocupar números, ocupar porcentajes, ocupar estas herramientas que son las gráficas. Después tengo un método inductivo y un método deductivo. Estos dos van a ser muy comunes entre nuestro dictamen. Tenemos el método deductivo que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, si voy a estudiar a una víctima, así total, o sea, completamente, una víctima en general, ¿ok? Al decir en general significa que no tengo un hecho en específico. Simplemente voy a determinar por qué Miriam es víctima. Eso es una cuestión muy abierta, puede ser víctima de muchas situaciones, a lo mejor cuestiones emocionales, cuestiones económicas, patrimoniales, físicas. Hay un mundo de victimización, ¿de acuerdo? Entonces, al no especificarlo, estoy ocupando un método deductivo. Ahora, el método inductivo es de lo particular a lo general. Por ejemplo, determinar que la ciudadana Miriam ha sido víctima de violencia psicológica. ¿Ok? Ya voy de lo particular a lo general. ¿Sí va quedando claro, chicos? Ok, gracias, Miriam. ¿Los demás va quedando claro? Sí, ok. Después tenemos lo que es un método analítico. Este método analítico también es muy común porque es donde nosotros vamos a analizar la información. Como lo dice su nombre, vamos a agarrar pedacitos de cada una de ellas, ¿ok? Si me está dando la carpeta de investigación, entonces voy a analizar la información. Siempre, la mayor parte de veces, honestamente, vamos a ocupar estos métodos. Probablemente el que no entre siempre es el método cuantitativo porque no siempre nos piden estadísticas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, niñas, ¿no? Ok. Después tenemos... Ok, gracias, Leo. Después tenemos el siguiente punto ya para pasarnos directo con nuestra estructura. ¿Ok? Tenemos la estructura y los elementos. Es bien importante, por favor, que conozcan que no tenemos un dictamen homologado. Es decir, no es un mismo formato para todos. Y eso lo vemos muchísimas veces. De repente solemos encontrarnos con dictámenes de fiscalía que vienen en hojas tamaño oficio, que vienen al calce de la hoja, dice victimología, o vienen los datos del perito al pie de página, o tienen marcas de agua, o viene con un tipo de letra así como que muy informal. Hay otros que tienen tipos de letra tipo máquina de escribir. No tenemos nada homologado. Realmente eso va a depender al 100% del perito, ¿ok? Lo que sí debe de haber es una formalidad a la hora de entregarlo y sobre todo, desgraciadamente, pocos, muy poquitos jueces llegan a leer tu dictamen completo. Generalmente se van a lo que son las conclusiones. Entonces, si nosotros no redactamos las conclusiones de manera adecuada, pues el juez no nos va a entender nuestro punto. Y ahí viene la otra situación. El abogado de nuestra contraparte, mejor dicho, va a darle nuestro dictamen a un perito que también es experto en nuestra área. Y ese perito que también es experto en nuestra área va a buscar nuestros puntos débiles, es decir, aquellos que nosotros no llegamos a fundamentar de manera adecuada. Si yo estoy colocando en mi planteamiento del problema que voy a analizar los factores victimológicos de la ciudadana Miriam que la llevaron a ser víctima de violencia psicológica y no los puse, ya ahí olvídate, ya de ahí nos hicieron como quisieron. Todo lo que es la primera parte de nuestra estructura del dictamen es básico.
y las conclusiones deben de ser sumamente bien específicas para que podamos desarrollar esa defensa o para que podamos apoyar principalmente a nuestro cliente del lado del que estés, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasarnos al documento que me hizo favor la maestra Erika de proporcionarles, que es el que se llama núcleo primario. ¿Ok? Perdón, lo tienen en su grupo de WhatsApp, participantes. Está en su grupo para que lo puedan ir abriendo. Gracias. Gracias, maestra. Esta es una declaración, tal así como la tienes, así nos la pasaron, ¿ok? Entonces, obviamente todo lo que está con negritas son los datos personales que obviamente vamos a manejar con muchísima discreción, porque yo confío en ustedes, ¿verdad? Entonces, tenemos que nos dividen para empezar la información en núcleo primario, núcleo secundario y ya, ¿ok? Ahora, en esta parte, el núcleo primario, hoy en día se conoce como núcleo familiar primario, que se refiere a la familia con la que se cría, en este caso, nuestro sujeto de estudio, ¿de acuerdo? Y el núcleo secundario que está aquí abajito, se conoce hoy en día como núcleo familiar secundario. Nuestro núcleo familiar secundario está compuesto por las parejas, novios, novias, exnovios, tóxicos, tóxicas que conozcas, habidos y por haber, con todas aquellas personas que tú hayas tenido una relación interpersonal, y aquí es donde van a colocar toda esa dinámica, ¿de acuerdo? Ahora, este es nuestro punto y te voy a proyectar también la estructura, ¿de acuerdo? Te voy a explicar primero la estructura y ahorita nos pasamos a lo que viene siendo nuestra declaración. Te voy a proyectar la estructura, que es un documento de Word que también me hizo favor la maestra Erika de pasárselos. Okay. Tenemos aquí un ejemplo de dictamen. Claro, está en Word para que tú lo puedas modificar, hacer y deshacer como tú quieras, como tus necesidades lo requieran, ¿de acuerdo? Aquí te estoy poniendo un ejemplo. Incluso aquí todavía podríamos agregar lo que vendría siendo una carpeta de investigación o contestación de número de oficio. Okay. Ahora, en esta parte, en esta primera hoja, nosotros vamos a plantear todo lo básico y todo lo esencial que nosotros vamos a requerir. Como vamos a ocupar una metodología científica, son todos esos pasos que nos van a hacer sumamente presentes la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar por lo que es la fecha. La fecha la vamos a colocar en cuanto nosotros terminemos de realizar nuestras respectivas diligencias, llámese entrevista, llámese dame un segundo, por favorcito, dame un minuto. Les comento que también esta estructura del dictamen también lo está en su grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que, si gustan descargarlo y ir trabajando a la par, pues ya puedan ir solventando algunas dudas. Perdón, sí, maestra, disculpe. Tenemos que en esta primera parte, como bien te lo estoy mostrando, dice asunto del dictamen, en este caso es asunto de dictamen en victimología. Después la carpeta de investigación. Tengan mucho cuidado en esta parte, ¿de acuerdo? En lo que es la carpeta de investigación, la portada de nuestra carpeta viene así en grandote. Viene CDI y viene un número y viene combinación de letras. Pero, ojo, porque a veces dentro de nuestra carpeta, y ya nos ha tocado como 3 o 4 veces, que nosotros nos confiamos por el número grandotote que dice de la carpeta, pero los peritos están manejando el primer tomo o el segundo tomo, ¿ok? Porque acuérdate que cuando tenemos carpetas bien grandotas pueden ser 3, 4, 5 o 10 tomos.
Entonces, cuando hablamos de una carpeta de investigación, tenemos que especificar si hablamos del tomo 1, del tomo 2, y viene ahí el año, viene la agencia especializada o la agencia de investigación a la que corresponde, el estado, y eso tenemos que sacar los datos. Yo te recomiendo que antes de que llenes este punto de la carpeta de investigación, te vayas primero a revisarla completa, porque ahí en los números de oficios que solicitan hacia el perito, vas a poder sacar la información, ¿de acuerdo? Espérate a revisarla completa de pies a cabeza. De repente muchos de nuestros colegas nos mencionan, ay, no, yo para qué la voy a revisar toda, yo nada más me quedo con las declaraciones y con los dictámenes en psicología. Desgraciadamente eso ya no es así, tenemos que revisarla completa porque tenemos que saber también qué hicieron del lado a lo mejor de fiscalía o qué es, bueno, sí, principalmente del lado de fiscalía, cuáles son las actuaciones que están solicitando, qué fue lo que se hizo, qué hizo nuestro primer respondiente, qué hicieron con nuestra cadena de custodia. A veces la cadena de custodia no está bien llenada, muchas veces también nos topamos con situaciones en que nuestros compañeros policías se les pasó la manita, se cayó accidentalmente de la camioneta el sujeto. Tienes que investigar y tienes que leer cada una de esas páginas, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos extraer la información completa. La contestación de oficio o el número de oficio el que te solicitan. Cuando estamos dentro del área de fiscalía, se gira un número o un oficio en el cual nosotros tenemos que contestarlo, ¿ok? Se gira el oficio número 5 de la carpeta 2022 en Tlaxcala, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que contestar con ese mismo número y de eso tiene que salir directamente nuestro dictamen. Ahora, acá te pongo dirigido a. Este dirigido a puede ser tanto al Ministerio Público como al fiscal o a los abogados defensores de fulanito de tal, ¿ok? Cuando mencionamos que a los abogados defensores es porque ellos nos están solicitando este dictamen, ¿de acuerdo? Ahora, el que suscribe o la que suscribe, aquí va tu nombre, perito en que eres, tu número de cédula profesional, por quién está expedido, que en este caso la Dirección General de Profesiones, se tiene que colocar el domicilio, ¿ok? Este domicilio obviamente va a cambiar dependiendo de dónde tú nos estés escuchando o viendo, ¿de acuerdo? Y también tenemos que a solicitud de quién te está pidiendo el dictamen. Te lo está solicitando el área de fiscalía, el Ministerio Público, el abogado, el fiscal, el juez. ¿Quién te solicita el dictamen y cuál es la finalidad? Esa finalidad también te la va a proporcionar nuestro compañerito abogado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, después tenemos lo que es nuestro planteamiento del problema. Aquí te estoy colocando una pequeña leyenda que menciona así. La intervención del perito en victimología ocurre cuando, y ahí viene como el para qué el abogado va a solicitar de tus servicios, ¿de acuerdo? Después de este planteamiento del problema ya vienen lo que son tus objetivos. Aquí en el planteamiento del problema también vas a colocar qué es lo que vas a hacer. Aquí yo te puse dos ejemplos. Identificar los rasgos que vulneran al menor o a la menor o al fulanito o al perenganito. Analizar e identificar los factores victimológicos que le hicieron proclive a ser victimizado. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué voy a hacer como objetivo número 1 o como planteamiento del problema número 1? Es que voy a identificar, solamente voy a, bajo toda la historia del sujeto, voy a identificar aquellos rasgos psicológicos, cognitivos, todos esos rasgos que llevaron a un sujeto a que fuera vulnerable. No solamente en este caso que te puse un ejemplo, no solamente por el hecho de ser un menor de edad, ¿de acuerdo? Después voy a analizar e identificar los factores victimológicos. Yo te estoy agregando la palabra victimología. Por lo tanto, voy a ocupar cada uno de los factores que conocemos o que vamos a conocer el día de hoy, endógenos, exógenos, predisponentes, preparantes y demás que los vamos a ir viendo. Después tenemos lo que es la cuestión de la hipótesis. Nuestra hipótesis es aquella probable solución, ¿ok? La solución de nuestro planteamiento del problema. Por ejemplo, un menor de edad, aparte de ser por cuestiones de edad niño o niña, ¿por qué podría ser vulnerable?
¿A qué se debería su vulnerabilidad? ¿A qué se te ocurre? ¿Qué factores crees que lo hagan aún más vulnerable? Abuso, ok. Abuso en cuanto a quién o en cuanto a qué. Familia, escuela, amigos, mamá, papá. Ok, su edad, muy bien. Cuestiones de abuso sexual, ok. Ahora, cuando tenemos estas situaciones, tenemos que especificarlo. Recuerden, por favor, que nuestra hipótesis va a ser aquella solución. El menor de edad, fulanito de tal. Bueno, cuando hablamos de menores de edad, nunca decimos el nombre completo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a colocar las abreviaciones. Vamos a colocar MMJ. MMJ de 5 años, ha sido victimizado o es proclive a una victimización con mayor frecuencia debido a que su familia está desintegrada, es disfuncional, ha cometido delitos con anterioridad sobre abuso sexual infantil. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esos detalles, lo vamos a colocar aquí en la hipótesis. Es la solución de nuestro planteamiento del problema. Después vamos a tener los objetivos generales y específicos. En estos dos, vamos a hablar que el objetivo general es el cómo lo voy a hacer, ¿ok? Analizar la entrevista del psicólogo infantil fulanito de tal, con cédula tal, identificando los factores familiares, los factores sociales, factores que vulneran al menor de edad o la comprobación a lo mejor también de la cuestión, la identificación de un núcleo familiar disfuncional, desintegrado, abuso de alcohol, abuso de drogas, y esto llevan a mi menor de edad a estar en una posición de vulnerabilidad. Incluso tú sabes que hoy en día todo lo que son menores de edad es sumamente sensible el tema, muy sensible. Inmediatamente se observa que un menor de edad está siendo victimizado y cae toda la prensa encima, ¿no? Que eso después lo vamos a ir viendo. Después tenemos los objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos se centran principalmente en todo lo que tú vas a complementar en tu dictamen. Todo. Es decir, punto número 1, realizar una entrevista al ciudadano fulano de tal. Número 2, analizar la información de la entrevista perengana de tal. Número 3, analizar la carpeta de investigación con número tal. Número 4, analizar o identificar, redactar la información del perito en victimología. ¿Ok? Los objetivos específicos es todo lo que va a venir en tu dictamen. Haz de cuenta que es un índice, ¿ok? Desde la historia familiar del sujeto, la clasificación de sus núcleos sociales, que como te mencionaba al inicio, núcleo familiar primario es donde nosotros vamos a describir la familia, el núcleo familiar secundario es donde nosotros vamos a describir la relación que tienen entre dinámicas de pareja y demás. Y núcleo social, cómo se lleva nuestro sujeto de estudio con la sociedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, los demás si tienen alguna duda, por favor avísenme. Después vamos a colocar lo que es la parte de una metodología, que era esta cuestión que te mencionaba. Como punto número 1, la metodología siempre va a ser la científica, porque estamos ocupando una observación, un planteamiento del problema, una hipótesis, una comprobación, una experimentación, y por último, lo que vienen siendo nuestras conclusiones. Siempre en el área metodología vamos a colocar científico. Y luego en el método es aquí donde yo te recomiendo que siempre coloques inductivo-deductivo, es decir, que vamos a ir de general a particular y de particular a general. Vamos a analizar la información, entonces por obvias razones va a ir también lo que es nuestro método analítico, porque vamos a analizar toda la carpeta de investigación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Parece que todo bien y gracias. Ok, después tenemos lo que son las técnicas empleadas, ¿va? En estas técnicas empleadas, nosotros vamos a estar mencionando absolutamente todo lo que vamos a hacer. Podemos tener desde una entrevista abierta,
una entrevista semiestructurada, una entrevista cerrada, o vamos a poder ocupar métodos como perfilación, ¿de acuerdo? Perfilación, autopsia psicológica y incluso interrogatorio, ¿no? Ya en casos bien extremos, a lo mejor el polígrafo. Cuando ocupamos estas técnicas, vamos a mencionar cómo se hace. Vamos a colocar una definición. Principalmente yo les recomiendo que sea la definición de algún autor que no sea mayor a 5 años. Siempre con número del año y el autor que lo menciona, haz de cuenta que una cita y ya tu explicación. Y luego vas a colocar cómo la estás empleando. Después vamos con lo que son el material de estudio. Aquí en material de estudio te llegué a colocar lo siguiente. Lo que usas para realizar la investigación, carpeta de investigación, entrevistas, declaraciones o dictámenes. Recuerda que tú vas a generar un dictamen en victimología. Entonces, nuestros compañeros abogados nos hacen favor de facilitarnos la carpeta de investigación. Si tú solamente de toda la carpeta de 1500 hojas, solamente vas a ocupar 2, las vas a colocar material de estudio, las fojas de las 5 a las 6, o bueno, de las 5 a las 7, y mencionas que es dictamen en psicología del perito fulanito de tal, con número de cédula profesional tal, especialista en tal área, ¿ok? Y si llegas a colocar a lo mejor esta entrevista realizada al sujeto fulano de tal, que tú la hiciste, también lo vas a colocar ahí, porque es tu material de estudio. Tuviste que realizar la entrevista para poder generar esa información. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Después tenemos lo siguiente. También acá te llega a colocar lo que son declaraciones. Dentro de nuestra carpeta de investigación vienen, como te mencionaba, todas las actuaciones que tiene nuestra área de fiscalía. Dentro de esas actuaciones, cuando llegan a estar nuestros compañeros policías, también generan su declaración, cómo fue la detención, qué hicieron, qué no hicieron, qué se les solicitó, si acudieron al llamado, qué número de llamado era, qué unidad estaban manejando. Incluso ahí te describen lo que son los detalles de las calles, su primera impresión, y eso nos va a servir muchísimo, ¿ok? Entonces lo vamos a colocar aquí. Igual, la declaración del elemento policíaco fulano de tal, con número de placa tal, unidad tal, perteneciente a tal municipio, estado y respondiendo al llamado tal, ¿va? Entonces lo vamos a colocar aquí en lo que es nuestro material de estudio. Y aquí te puse lo que usas para generar el dictamen. Ese material de estudio, ya te comenté, desde grabaciones, videos, audios, declaraciones, fotografías, todo lo que tú vayas a colocar, que vayas a estudiar, lo vas a poner en este apartado. Tiene que estar sumamente bien específico. Después vamos a dar inicio con el dictamen en victimología. Te vuelvo a repetir, esto es como una muestra de dictamen, ¿va? Tú lo puedes modificar como gustes. Muchos de nuestros compañeros, ya cuando terminan de generar la parte metodológica, dan salto directo a la página y dejan todo eso en blanco y colocan una leyenda ahí grandota que dice sin texto, ¿ok? Hay otros que parten la hoja con estas rayitas que tú estás viendo en pantalla, parten totalmente la hoja y le colocan dictamen en victimología. Es el diseño que tú gustes, el caso es que tú te vayas acomodando. Después vamos a colocar lo que es la ficha de identificación o datos generales, y es aquí donde vamos a recabar todo lo que necesitamos, ¿va? Que es el nombre de nuestro sujeto, fecha de nacimiento, edad, sexo, escolaridad, ocupación. Ojo, aquí en la parte de escolaridad, de repente nos dicen, es que yo estoy estudiando la licenciatura. La escolaridad es lo que ya tiene terminado, ¿ok? Si me dice, estoy estudiando la licenciatura y voy en el 3er semestre, ¿qué le vas a poner? No le vas a poner universidad, le vas a poner bachillerato preparatoria concluida, estudiando la universidad o estudiando una licenciatura en 3er cuatrimestre. En dado caso de que llegue nuestro sujeto y nos diga que ya no terminó la universidad, simplemente se le coloca bachillerato preparatoria concluida con licenciatura trunca. ¿De acuerdo? Después, en la parte de ocupación, ahí puede ser profesión u oficio, ¿de acuerdo? Nos puede decir, pues es que yo estudié administración de empresas, pero se me da muy bien la maderería.
Entonces, pues vendría siendo que a lo mejor le gusta ser carpintero. Es un oficio y no tiene nada malo, al final de cuentas se chamba. Y cada uno va a ir colocando ahí su profesión u oficio, ¿va? El estado civil, cuidado aquí, recuerda que hoy en día la ley ya nos marca que ya está validado lo que es un concubinato. Entonces, puede ser soltero, casado, en concubinato o viudo, ¿de acuerdo? O viuda. Cualquiera de esos cuatro nosotros vamos a colocar. Ahora, en dado caso de que nos diga el sujeto que estaba viviendo en concubinato, es decir, en esta, bueno, que ya se comprobó un concubinato, ay, que para eso es un rollo, déjame te cuento de manera como que muy express. Para comprobar este concubinato, el interesado debe reunir elementos, debe de reunir, pues sí, documentos que comprueben que estén unidos, esa famosa unión libre, por al menos de 3 a 5 años, reuniendo todos los elementos. Tienen que haber testigos, tiene que haber como que esas cuentas en común, que realmente se observe que hubo una vinculación en estos dos sujetos y se les pide esa documentación, ¿de acuerdo? Después vamos a colocar lo que es la parte de religión. Aquí muchos nos llegan a decir, pues es que no soy nada o solamente soy católico, pero pues como que de palabra, aún así lo colocas, ¿de acuerdo? Si él ya reconoció, él o ella reconocen, soy católico, soy satánico, soy hermanito. ¿Qué tipo de cuenta en común? El tipo de cuenta en común, Moni, se refiere a que haya gastos similares o gastos idénticos. Por ejemplo, vamos a imaginar, Moni, que tú estás viviendo en esta unión libre y quieres generar lo que es la parte del concubinato, o sea, quieres que se haga legal la parte del concubinato. Entonces te van a solicitar 3 testigos que sepan que tienen una relación de al menos de más de 5 años, de 3 a 5 años. Entonces tú llevas a tu mamá, llevas al hermano, bueno, tienen que ser personas externas, vas a llevar al vecino y vas a llevar a tu compañera, ¿ok? Entonces, de estos 3 testigos, ellos van a mencionar, sí, yo tengo 3 años de conocerlo y yo sé que se juntaron desde el 2020 y estaban viviendo en el domicilio tal, ¿ok? Entonces, generalmente te suelen pedir esa documentación. A ver, digamos que eso es lo malo, Moni. Tenemos la grandiosa fortuna de que a veces no guardas como que todos los tickets que vas generando, ¿no? A lo mejor ya pagaste la luz y concuerda con tu recibo de paga de la quincena. Y dices, pues ya lo pagué, ya lo tiro. Eso es lo que te va a servir. Esos gastitos de pago de la luz, pago del agua, que estén al mismo nombre, o sea, que realmente se compruebe que tú viviste en esa unión libre para generar el concubinato. ¿Sí me doy a entender, Moni? Ok, gracias, Moni. Entonces, ya saben, no me tiren sus tickets, tienen que guardarlos para generar el concubinato y tengan los derechos. Acuérdense, perdón por el paréntesis, recuerden que hoy en día las personas que ya viven en este concubinato ya tienen casi los mismos derechos que un matrimonio civil. Entonces, si quieres tener todos esos derechos, pues tienes que guardar tus papelitos. Ahora, regresando al tema. En cuestiones de domicilio, tanto religión como domicilio, debes de colocar lo que el sujeto te llega a mencionar. Si en religión te dice, pues es que yo adoro a los gatos, pues así tal cual lo pones, adora a los gatos. O sea, es una religión que se llama adorar a los gatos, ¿va? En domicilio, aguas ahí. Puede ser aquí 2 cuestiones. De repente los abogados nos llegan a mencionar, ¿sabes qué? Coloca el domicilio que viene en la INE, pero tú ya sabes que hoy en día en la INE tienes la posibilidad de que ya no esté tu domicilio, solamente, me parece que nada más viene como que la colonia, o el código postal, algo por el estilo. Tienes la posibilidad de que ya no aparezca el domicilio completo. Entonces necesitas un comprobante de domicilio actualizado cuando estés entrevistando al sujeto, ¿ok? Para que puedas comprobar como que esos datos. También puedes colocar el número de tu credencial del INE. En la parte del reverso de nuestra INE vienen unos numeritos.
Bueno, empieza con IDMEX y vienen varios números. El número de nuestra credencial del INE es la que viene adelante de unos como 2 signos de mayor que y menor que. Ahí viene, ese es el número de tu INE, ese es el número de identificación y es el que tú vas a colocar. Después viene la cuestión de una nacionalidad, cicatrices. Ojo aquí, tengan mucho cuidado. Cicatrices que sean visibles en tu carita, en las cejas, perforaciones, tatuajes. También te coloqué aquí la ingesta de alcohol y la frecuencia, la ingesta de drogas y la frecuencia. Esto es bien importante debido a que de repente los sujetos durante la entrevista nos llegan a decir, pues no tomo mucho. Ok, a ver, cuénteme, ¿qué no es tomar mucho? Pues nada más cuando me voy a jugar fútbol. ¿Y cada cuánto se va a jugar fútbol? Cada 3 días. Híjole. No, pues, y cuando toma, ¿cuál es la frecuencia de la que toma? ¿Toma hasta perderse o toma una y ya se va a su casa? No, pues depende cómo esté el ambiente. Si el ambiente está bien chido, pues me echo como 5 o 6 caguamas. Y es así de ahí, cada 3 días, pues sí, para curármela. A veces al otro día. Entonces es una frecuencia alta. Entonces estamos hablando de que el sujeto sí tiene a lo mejor esa adicción al alcohol, ¿va? O puede ser incluso alcohólico. Tenemos también lo que es la ingesta de drogas. Te puede decir exactamente lo mismo. Pues consumo drogas de vez en cuando. Pues sí, ya probé la marihuana, probé el LSD, probé cocaína, probé cristal, probé X cantidad de drogas, ¿no? Y aquí tenemos que colocar la frecuencia. Antecedentes médicos. Esto también es muy importante, chicos, porque hoy en día, después de nuestra querida y bella pandemia de COVID, dejó muchísimas secuelas en nuestros pulmoncitos. Entonces, cuando nuestros sujetos están hablando y fueron víctimas de COVID, se les acaba el aire bien rápido. Entonces, están hablando, se cuenta que te están contando el chismecito de la vecina y hacen... Ese suspiro no es tanto el que digas, pues es que a lo mejor me están mintiendo, ya se puso nervioso. No, es que sus pulmones quedaron dañados por cuestiones de COVID. Y si nosotros no le preguntamos, podemos confundir ese signo. Tengan cuidado, por favor. También tenemos sujetos porque por cuestiones de obesidad, sobrepeso o cuestiones hormonales sudan muchísimo. La cuestión teórica que cuando tú generas la entrevista te dice, pues es que si ves que el sujeto está sudando mucho es porque está nervioso y puede ser culpable. No, espérate, aguanta. Primero nosotros tenemos que referirnos a cómo está, cómo es la salud de nuestro sujeto, ¿va? Si tiene tratamiento médico, a veces llegan enfermitos, a lo mejor tienen gripa, tienen tos, vienen de un tratamiento alimenticio, tienen diabetes, tienen que inyectarse constantemente la insulina y hay que preguntar cuál es el tratamiento que está teniendo y la frecuencia o si apenas terminó. Los tatuajes hoy en día, varios compañeros siguen tomando el tatuaje como un signo de una conducta, se le conoce como conducta parasocial. La conducta parasocial es aquella que se manifiesta y que desgraciadamente la consideraron como una discriminación o estigmatización. Hoy en día el tatuaje suele ser únicamente y exclusivamente la expresión del sujeto y por desgracia de la situación de cómo está nuestro sistema hoy en día, el tatuaje suele pasar ya a un medio de identificación. Entonces tenemos que saber cuántos tatuajes tiene, en dónde los tiene, qué formas posee el tatuaje. También tenemos que tener los datos básicos del nombre del papá, nombre de la mamá, ocupación de los padres, nombre del cónyuge, edad, escolaridad, ocupación, nombre de los hijos, edad de los hijos, hermanos, domicilio de estos, porque muchas veces los sujetos se nos van a esconder a la casa de sus papás y tenemos que saber en dónde están, dónde viven. Y lo mismo cuestiones de nacionalidad o si tienen antecedentes penales. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Ahora, tenemos también lo que viene siendo la apariencia física. Resulta que aquí nosotros vamos a describir todo lo que es
cómo se ve, ¿de acuerdo? Si está limpio, si está alineado, si está conformado, si a lo mejor tiene una cicatriz muy visible. Tenemos que checar cómo viene nuestro sujeto. También lo que es la actitud del sujeto ante el examinador, es decir, ante ti. Este punto, por favor, yo te recomiendo que lo llenes hasta lo último, debido a que durante toda la entrevista el sujeto se está presentando de diferentes maneras. Puede ser que al inicio de tu entrevista esté sumamente serio o no quiera platicarte mucho, y conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta que sí es extrovertido, pero que está nervioso, que es cooperador, que está tímido. Ahí lo vas a ir colocando, ¿de acuerdo? Vas a colocar en qué momentos incluso se llegó a presentar a lo mejor enojado, en qué momentos se manejó disgustado. Todas esas cuestiones tú las vas a ir colocando. Después, ya para iniciar lo que es con nuestro dictamen, viene una parte que dice funciones cognitivas, afectivas y sociales. ¿A qué se refiere cognoscitivo? El área cognitiva se refiere al área del pensamiento, ¿ok? Si su pensamiento está siendo estructurado, si su pensamiento concuerda con su edad. Por ejemplo, te puedo mencionar, yo a mis 36 años, te puedo estar mencionando que aquí junto de mí hay un gnomo que me está hablando y el gnomo me está haciendo reír, y entonces me está contando que si salgo a esta hora me va a venir a jalar los pies la Llorona. Y yo te lo puedo decir sumamente seria. Mi versión de pensamiento concuerda con mi edad, ¿no? ¿Verdad? Entonces algo está sucediendo ahí y es lo que nosotros tenemos que especificar, ¿va? Ahora, tenemos que durante todo este punto vamos a describir también incluso lo que son las etapas del desarrollo. La etapa del desarrollo que nos refieren viene siendo una cuestión de niñez, una cuestión de pubertad, una cuestión de adolescencia, una cuestión de juventud, una cuestión también de la tercera edad, ¿no? Incluso adulto joven. Durante todas esas etapas nosotros llegamos a tener como a lo mejor imperfecciones, o conforme la teoría nos dice, la teoría dice que el adolescente debe de tener ciertas conductas rebeldes, y la conducta rebeldía debe de ser de los 15 a los 16 años, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pero si mi sujeto adolescente tiene 17 y sigue siendo rebelde en extremo, ya no concordo con mi teoría. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que manejar esa información. La función cognitiva no coincide con la etapa del desarrollo de mi sujeto. ¿Vamos bien? Ahí vamos a hacer un comparativo en la función cognitiva de la etapa del desarrollo teórico con la realidad. Después vamos a tener las afectivas y sociales. En el área afectiva, nosotros vamos a colocar cómo es nuestro sujeto. Dime, Gris. Te escucho. Yo creo que ella me escucha. Maestra, yo me conecté un poquito tarde. ¿El formato que usted está manejando es un formato oficial o es un formato de un perito particular, en este caso suyo, maestra? Ok, le comentaba a tus compañeras, Gris, que no tenemos un formato homologado. No existe debe de tener esto. Todos los peritos, incluyendo el área de fiscalía, tienen diferentes formatos, incluso lo que viene siendo el área médico-legal. Algunos se colocan lo que es la figura del sujeto, todos se supondría, ¿verdad?, que debería de tener fotografías, y muchos médicos ni siquiera te lo incluyen. No tenemos un formato homologado, ¿ok? El formato va a depender de cada uno de ustedes. Aquí lo que les estoy compartiendo es uno que se genera de manera particular, pero el formato cambia. Incluso igual dentro del área de fiscalía te pueden estar colocando marcas de agua, te ponen sus datos arriba, abajo. Algunos tienen planteamientos del problema, algunos te manejan hipótesis, algunos te manejan glosarios, algunos te colocan referencias electrónicas. No tenemos nada homologado en esa área. Entonces se les está proporcionando un formato
del área victimológica para poder generar un dictamen. Muchas gracias, maestra. Otra preguntita que me brinca ahorita en este momento. La utilidad del dictamen victimológico, obviamente pienso yo que esa solicitud del fiscal o Ministerio Público en el momento de evaluar, me imagino que daños, porque el psicólogo luego también hace su propio dictamen para detectar daños emocionales en toda la esfera emocional y algunas otras áreas de que ellos conocen. Pero el victimológico lo elabora propiamente dicho un victimólogo o un psicólogo. Así es. Para empezar, el dictamen en victimología es a solicitud del abogado, ya sea del área particular o del área de fiscalía. Y el que elabora el dictamen en victimología puede ser un psicólogo con especialidad en victimología o un criminólogo con especialidad en victimología. Ya, enterado, maestra. Bueno, muy buena respuesta, porque luego me he encontrado personas que nada que ver con la victimología haciendo dictámenes de victimología en esos temas. Sí, pasa mucho, ¿eh? Y son dictámenes que dices, ¡híjole! No, nada que ver a veces con el planteamiento del problema o solicitud del Ministerio Público en turno. Y pues bueno, sí me he encontrado a veces casos de fiscales renegando porque pues no les dan lo que piden exactamente. Muchas gracias, maestra. Seguimos. Sí, claro que sí, Gris. De hecho, era lo que mencionábamos también al inicio. A veces los abogados no saben cómo solicitarlo. Y es ahí donde nosotros entramos en conflicto, porque si el abogado no me dice qué quiero, yo como caramba voy a hacer lo que él quiere si no soy adivina, ¿verdad? Entonces, si el abogado no me especifica qué es lo que necesita para apoyar a nuestro cliente, porque al final de cuentas vamos en un fin en común, pero si el abogado no me dice qué quiere, pues entonces yo no puedo sacármelo de la manga. Y también por eso a veces los dictámenes en victimología no les ven mucho uso. Pero bueno. Exacto, ese es otro tema de que, bueno, la ven como una ciencia joven, la ven como una ciencia no útil, la ven, al cabo el psicólogo me da todo, ¿para qué quiero algo de victimología si el psicólogo me está dando lo que necesito? Pero luego hay esferas en las que realmente el victimólogo, pues el psicólogo no las ve o no quiere verlas o simplemente no las toma en cuenta. Interesante, maestra, muchas gracias. Claro que sí, Gris. De hecho, ahorita vamos a ir hablando un poquito también de nuestros compañeros psicólogos, porque también los necesitamos y a veces no, me queda claro. Me queda claro que son muy útiles y bueno, si no fueran útiles, pues bueno, hay forenses, hay criminales y todas esas ondas. No, me queda clarísimo, maestra. Seguimos. Ok, gracias. Tenemos entonces también que en la parte de las cuestiones afectivas, nosotros vamos a ir colocando toda la descripción a ese nivel, ¿no? A un nivel emocional, describir cómo está el sujeto. Aquí viene bien importante. Nosotros en el área victimológica no diagnosticamos, nosotros no decimos el sujeto tiene un trastorno de personalidad antisocial. No. Nosotros mencionamos posee rasgos del trastorno antisocial debido a, y describimos nuestra percepción basado del DSM-5, que es el manual diagnóstico de todos los trastornos mentales habidos y por haber. Mencionamos que parece que tiene esto, mencionamos que el sujeto tiene estos rasgos, ¿no? O sea, los denota a través del comportamiento, a través de la conducta, a través de la entrevista, y ya lo analizaste. Y también en esta parte afectiva, nosotros vamos a poder encontrar si el sujeto, dado caso de que nuestro sujeto sea victimario y nos solicitaron establecer un dictamen en victimología, tengo que saber si el sujeto tiene algún tipo de remordimiento, si lo hizo consciente o no, y es aquí donde lo vamos a colocar. Vamos a describir si el sujeto se siente agredido, se siente ofendido, a pesar de que sea victimario. Ten mucho cuidado aquí, nos cuesta mucho trabajo cambiar ese chip, pero la realidad de las cosas, y ténganlo bien presente, es que si tú eres perito particular o estás jugando en estas áreas,
es un individuo y se acabó. Y tienes que buscar los factores victimológicos porque todos en esta vida hemos sido víctimas de algo. Ahora en esta parte nosotros tenemos que especificarlo. Y por último, lo que viene siendo la función social. En las funciones sociales hablamos totalmente y al 100% de cómo convive, ¿de acuerdo? Cómo se lleva con mamá, cómo se lleva con papá, cómo es la dinámica de la familia, después cómo es la dinámica con esta cuestión. Aquí era donde te decía el núcleo familiar secundario, cómo se desenvuelve y demás, ¿de acuerdo? Y después viene más específico porque para que nosotros podamos detectar por qué es víctima, tienes que analizar sus núcleos sociales. La base de la sociedad es la familia. Si mi familia viene mal, mi hijo a veces está mal. Si en la escuela lo apoyaron, le dieron una manita y salió adelante, entonces mi sujeto va a estar bien, ¿ok? Pero tengo que identificar por qué fue víctima, tengo que identificar qué de su familia, qué de sus parejas, qué de la sociedad en general lo pudo haber convertido, en una persona vulnerable. Después vamos a entrar de lleno a lo que son los factores victimológicos. Estos factores victimológicos los vamos a ir separando. Te los explico de manera como que muy express para que podamos irnos al caso, lo analicemos y empecemos a llenar nuestro dictamen. Tenemos un factor endógeno que está dividido en biológico y psicológico. Nuestro factor biológico primordial es la edad. Muchas veces le comentamos esto a nuestros alumnos, a los pasantes, o lo comentamos entre colegas, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Fíjate que tenemos a un sujeto que tiene 15 años, pero está bien, está sano, no tiene nada. Pues, ¿qué ponemos ahí? Como que, ¿qué? Pues la edad, el sexo, eso es una cuestión biológica. Fuma, toma, obviamente va a tener consecuencias biológicas. Y es ahí donde nosotros vamos a describir si el sujeto adolescente presenta a lo mejor cuestiones correctas a su desarrollo fisiológico, la estatura ya es máxima o es mínima, su desarrollo está siendo coincidente con la edad, ¿de acuerdo? En una cuestión psicológica vamos a mencionar cómo está nuestro sujeto, cómo se encuentra mentalmente, qué tipo de rasgos tiene. A lo mejor notas que no solamente puede tener un trastorno antisocial, sino que también puede ser codependiente. Podemos mencionar que puede llegar a tener, no sé, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, y lo vas colocando, describiendo los rasgos, ¿va? Después vamos a colocar en factores exógenos el social, laboral, escolar, cultural y ambiental. En el social es un resumen de los núcleos. En el laboral vamos a colocar cómo se conduce nuestro sujeto ante el trabajo. ¿Le gusta trabajar? A lo mejor nos va a decir el sujeto, me gusta trabajar porque me pagan, pero me choca levantarme temprano. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión laboral. El sujeto rinde, el sujeto cumple con los objetivos, pero no le gusta el levantarse temprano, no le gusta ser responsable a la hora de levantarse. Y se enoja cuando no le pagan, puede ser, ¿no? Entonces describimos la situación laboral, incluso saber si es estable o inestable. Lo mismo en una cuestión escolar, tenemos que saber si nuestro sujeto ha tenido reportes conductuales, tenemos que saber si el sujeto tiene buen rendimiento académico, y conocer si también este individuo llega a manifestar algún tipo de comportamiento en contra de sus compañeros, o al contrario, no, a lo mejor él es la víctima, lo molestan. Cuestiones culturales, saber las tradiciones, saber también si nuestro sujeto a qué religión pertenece. Cuestiones ambientales, aquí fíjense que se me confunden mucho. En el factor ambiental hablamos de la zona donde vive nuestro sujeto, no del clima. Okay, a veces les digo ambiental y me dicen, no, pues que el clima es templado. No, espérate, esa es otra cosa. Ambiental nos referimos a la descripción del lugar donde fueron los hechos o el lugar donde vive mi sujeto. Muchas veces el lugar suele ser un factor que prepara al delito.
Por ejemplo, no es lo mismo que tú para ir a tu casa pases por una calle todo alumbrado que ya conoces, a que pases por un callejón todo oscuro. Todos, por lógica, decimos, no, por el callejón oscuro yo no voy a pasar. O por una calle muy angosta y que esté todo oscuro, decimos, no, yo no paso. Prefieres darle la vuelta aunque te tardes más, pero sabes que vas a estar seguro porque hay luz. ¿Ok? Entonces, el factor ambiental se refiere a la zona, al lugar de donde provenimos. Después tenemos un factor predisponente. El factor predisponente lo consideramos como aquellos factores biológicos y psicológicos que fueron fundamentales para que mi sujeto fuera un individuo fácilmente victimizable. Es decir, ¿consideras que un adolescente es más fácil de caer como un codependiente a su pareja que un adulto? ¿O es más fácil que el adulto caiga como codependiente? ¿Quién crees que sea más fácil? El adolescente. El adolescente, ok, Miriam. ¿Los demás? ¿Igual que el adolescente? Yo creo que depende de la edad del adulto, ¿no, maestra? Si estamos ante uno de la tercera edad, pues creo que se equipara con un adolescente. Ok. Fíjense que pasa algo bien chistoso con nosotros. Yo pensé que me ibas a salir y hay un meme por ahí que dice necesito un adulto, ¿no? Y nosotros ya somos adultos. Y dice por ahí como que el otro pedacito del meme dice, pues sí, pero sí somos adultos, pero somos chiquitos. Necesitamos un adulto más grande. Ok, entonces a eso también se llega a referir. Así es, Moni. El adulto, tanto el adulto como el adolescente somos bien vulnerables a una codependencia emocional. ¿De qué va a depender? De nuestra preparación desde casa. ¿Cómo nos prepararon en casa para lidiar con cuestiones de dependencia emocional? Entonces, el factor predisponente es eso, la predisposición a un nivel biológico y psicológico. Solo aquellos que me hicieron victimizable. ¿Cómo me preparó mi casa? ¿Cómo me prepararon mis amigos? ¿Y cómo me preparó la sociedad para ser víctima? Si en mi casa me dijeron, princesa, mi vida, mi amor, mi cielo, tú no te mereces ni el piso que tocas, y mis amigos me trataron a lo mejor como peor que cucaracha y la sociedad ni me pela, entonces, por tener a lo mejor un pedacito de ego sumamente alto, me voy a ir con el primero que me diga mi vida, mi amor, mi cielo. ¿Ok? Entonces, si desde ahí viene un factor predisponente, un nivel psicológico, se coloca aquí. Después vamos a tener un factor preparante. Esos preparantes se refieren a los exógenos, solo aquellos que favorecieron la conducta de la victimización. En el social me aislaron, en el laboral me despidieron, en el escolar me sacaron de la escuela, en el cultural pues soy religión satánica, y en el ambiental vivo en una habitación con 10 gentes, obviamente me prepara para ser fácilmente víctima. Y después tengo un factor desencadenante. En el factor desencadenante hablamos de aquel que detonó la victimización. A lo mejor yo estaba sumamente vulnerable, había terminado con el fulano, me peleé con mis papás, me corrieron de la casa, eran las 3 de la mañana, llegué a lo mejor drogada, salí de mi casa enojada, eufórica, gritando, y dentro de mi euforia ni siquiera me di cuenta que venía un carro y me atropelló. ¿Ok? El factor desencadenante pues vendría siendo la pelea, que me hizo como que subir mis niveles de yo puedo aquí, y terminé generando esa victimización. La victimogénesis se refiere a desde cuándo inició el delito, toda la historia de la víctima, desde cuándo la víctima está siendo una víctima. Desde los 5 años, desde los 6, desde que conoció al fulanito, desde que la perenganita se hizo su amiga, desde cuándo empezó una victimización.
Después la victimodinámica. Esto de victimodinámica está bien sencillo. Es la reconstrucción de hechos, del hecho principal, ¿ok? Ahora, viene aquí otra situación medio compleja. Si nos dice, de repente suele suceder así, ¿no? Desgraciadamente luego nos topamos con violencia intrafamiliar, que llegan nuestras usuarias, nuestras usuarias y nos mencionan, pues es que vengo a levantar una denuncia porque ella me tiene harta, ya no quiero estar con él, chalala, 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 ¿no? Tú empiezas todo el procedimiento y resulta que pues ya se arrepintió y regresó con él. Pero a los 15 días regresa nuevamente la usuaria, se vuelve a dar un seguimiento, se vuelve a hacer todo el papeleo y así 5 o 10 veces. Esa es la victimodinámica, la reconstrucción de hechos de las 5 o 10 veces que está yendo contigo a denunciar o de todos los hechos que han generado la violencia intrafamiliar, ¿ok? Pero son hechos específicos. Agarró el zapato y me lo aventó, me agarró del cabello, me jaloneó y me aventó. ¿De acuerdo? Después tenemos el otro apartado que se conoce como conocimiento y actitud de la víctima. Saber si mi víctima conocía al victimario y cómo se comportó mi víctima hacia el victimario y del victimario a la víctima. Es decir, en un caso de violencia intrafamiliar, la víctima conoce al victimario. La víctima no se puede separar del victimario porque a lo mejor es la hija y es menor de edad. ¿Ok? Entonces, la actitud de mi víctima ante mi victimario en esa familia hace referencia totalmente a que su actitud puede ser de miedo, puede ser de sumisión y debe de estar ahí. Aquí es donde nosotros lo vamos a poder describir y vamos a dividirlo en factores de riesgo de manera individual, familiar o social. ¿Qué de nuestra personalidad nos hace susceptibles a ser víctima? Un factor de riesgo, a lo mejor de manera individual, es que no me gusta convivir con las personas, me quedo aislada. Un factor de riesgo familiar, que mi victimario es mi papá. Un factor de riesgo social es que al estar aislada, pues no voy a tener contacto con nadie. Eso significa que entre más sola estés, más fácil eres de victimizar. Y eso, fíjense que a veces nos llegan a decir, es que a mí no me gusta convivir con la gente. Bueno, y cuando vas a una fiesta, ¿qué haces? No, pues es que yo no voy a fiestas, yo me quedo encerrada en mi casa sola. Y cuando empiezan con esta violencia intrafamiliar y es que a quien le digo, pues es que el fulanito o la fulanita me dijo que no me juntara con mis amigos y me quedé aislada. A veces eso tienden a ser nuestros victimarios, tienden a preparar a la víctima para que se aísle de su núcleo social y ya no tenga otro punto de vista más que el de él o el de ella, porque también tenemos que ser conscientes que la violencia intrafamiliar también se da de la mujer hacia el hombre. Pero bueno, ese ya es otro tema. Después vamos a hablar de un tipo de victimización. Este tipo de victimización se refiere totalmente a una victimización primaria, secundaria o terciaria. La victimización primaria es la víctima directa, es decir, la que recibe el daño. La victimización secundaria va principalmente por parte de nuestras autoridades, la famosa revictimización. Si existió una revictimización o si llegó a existir una estigmatización, una falta de competencia de las autoridades, no te explicaron, no te dijeron tus derechos, esa es una victimización secundaria. Y nuestra victimización terciaria es cómo reacciona nuestra sociedad. A veces los medios de comunicación suelen sacar las noticias a diestra y siniestra. Por vender más, le meten un chorro de morbo, ¿ok? Y eso no es tan bueno cuando tú estás trabajando bajo un caso llamativo o mediático, porque como ya está señalado por los medios sociales, la sociedad también toma partido en la decisión de su sanción. Parece que no, pero sí. A veces nuestros sujetos suelen decir, ¿sabes qué? Es que yo no fui, es que yo no estaba, pero pues es que por redes sociales me dijeron que yo la conocía y me vieron discutir con ella, pero jamás la golpeé. Entonces, por el simple hecho de haber salido en una red social y haber sido señalado, lo siento, ya no sales. Y podrás tener la mejor defensa del mundo mundial, pero no sales, por más que quieras.
Entonces, esa viene siendo una victimización terciaria, cómo la sociedad reacciona ante el hecho. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ok. Después tenemos este otro factor conocido como iter victimae. El iter victimae se define como el camino que siguió la víctima hacia el delito. Es decir, cómo mi víctima fue específicamente hacia ese hecho. ¿Cómo se condujo? ¿Qué factores la llevaron caminando para encontrarse con nuestro sujeto antisocial? ¿Va? Después tenemos la cuestión de la conclusión. Nuestra conclusión siempre se va a generar en orden. Pon mucha atención aquí, por favor. Se genera por orden contestando el planteamiento, objetivos e hipótesis. ¿Qué es esto que te estoy mostrando en pantalla? Esto. ¿Ok? Si puse mi planteamiento del problema como identificar los rasgos que vulneran, en este caso, al menor, mi primera conclusión es: se identificaron los rasgos que vulneran al menor siendo tal cosa. Mi segundo dice, analizar e identificar los factores victimológicos. ¿Cuáles son esos factores victimológicos? Pues todos estos que estuvimos mencionando. Entonces, cada uno de ellos va a llevar una conclusión del factor endógeno, una conclusión del factor exógeno, predisponente, preparante, desencadenante y demás, ¿ok? Todos con ese orden, como te mencionaba al inicio. Desgraciadamente, nuestro dictamen no suele ser leído en su totalidad por nuestro juez, pero sí suele ser leído en su totalidad por el abogado de nuestra contraparte y por el otro perito experto en nuestra área. Entonces, si nosotros lo concluimos de manera adecuada, pues nos van a dar la vuelta bien bonito. Y por último, lo que es la recomendación. Nosotros como peritos tenemos esa opinión técnica, como también lo mencionábamos al inicio. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a la víctima si nosotros no damos una terapia? Nosotros como victimólogos no generamos terapias psicológicas, eso le corresponde totalmente a nuestros compañeros psicólogos, pero lo que sí hacemos nosotros es una intervención victimológica. Nuestra intervención victimológica se basa en la identificación de rasgos que generan una victimización y lo podemos ayudar detectándolos y canalizándolo con el psicólogo, es decir, resumimos el trabajo para que el psicólogo se enfoque únicamente en un hecho. Hacemos esa intervención victimológica, un acompañamiento victimológico durante todo el hecho, es decir, desde que llega nuestro sujeto a denunciar a fiscalía, la obligación del victimólogo ante una asistencia victimológica es darle un seguimiento. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué lo ayudo? ¿Le explico? ¿Lo llevo? ¿Lo traigo? ¿Vamos? ¿Venimos? Y estás ahí acompañando, ¿okay? Identificando cómo va evolucionando nuestro sujeto, preparándolo para un juicio oral, preparándolo para la 10ª entrevista con el mismo perito, porque desgraciadamente en cuestiones victimológicas nuestras víctimas adultos repiten y adolescentes, repiten una y otra y otra y otra y otra vez la misma versión. Y se genera nuevamente el trauma y se vuelve a despertar los mismos sentimientos, y si no tienen un seguimiento, un acompañamiento victimológico, por eso nuestros sujetos se van, por eso nuestros sujetos ya no siguen la denuncia, porque se cansan, porque no tienen una persona ahí a un lado con la que se puedan desahogar. Dime, Gris. Maestro, con el comentario que está haciendo, empiezo con el intervictimae. ¿El intervictimae empieza en la criminodinámica o desde la criminogénesis? Primera pregunta. Y luego la otra. ¿Será posible que en las instituciones de atención a víctimas nacionales o estatales, será posible que el equipo interdisciplinar que va a atender de primer contacto a una víctima, hombre o mujer, se reúna el comité técnico o todo el equipo para que en una sola exhibición evitar eso, ¿no? Que cuente una y otra y dos y tantas veces la misma historia a la víctima y termina pues revictimizándola a la institución? Sí,
De hecho, lo ideal, Gris, es que estén todos reunidos para que en una sola exhibición se saque toda la declaración y se saque toda la entrevista. Desgraciadamente, me tocó estar como que muy directamente, no fue mi asunto, pero le pasó a alguien bien cercano a mí, que fuera víctima, y pues es de nuestro medio, ¿no? De este medio penal. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Bueno, ¿saben qué es lo peor del caso? El escucharla llorar y decir, es que como el fiscal, o sea, el fiscal me dijo que fue mi culpa. El fiscal me dijo que yo tenía que haber aceptado 50 pesos que me daba de 10,000 pesos que me gasté en cirugías por su delito. Es horrible, es sumamente pesado. Obviamente ella no quiere seguir por la misma situación, entonces es muy diferente, ¿saben? Es diferente el vivirlo al trabajarlo. El vivirlo es muy pesado. Y de verdad entiendo, no justifico, pero entiendo el por qué las víctimas dicen ya no tienen una atención adecuada. Y creo yo si hay alguien aquí trabajando en fiscalía o como sabemos cómo se trabaja en esas áreas, tienen todas las capacitaciones habidas y por haber, tienen todo a manos llenas, pero el problema es que no lo practican, no tienen la vocación, si lo quieren ver así, no tienen la vocación o el tacto, esa es la palabra, no tienen el tacto de tratar a nuestras víctimas. Y luego llegan las víctimas al despacho diciendo es que Fiscalía no me atendió, es que ¿qué hago si Fiscalía no me recibe? Es que ¿qué hago si Fiscalía no me hace esto? Bla, 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 ¿no? Y dices, ching. Y cuando vamos nosotros del lado del victimario y defendemos al victimario y Fiscalía está con el lado de la víctima y nosotros como peritos particulares presentamos nuestro dictamen para defender al victimario y el juez dice, pues sí, está bien chulo, precioso, vámonos, victimario. ¿Y la víctima? No, pues sabes que está horrible el dictamen de Fiscalía, no tiene nada conciso, no dice nada, le faltan elementos y el perito particular le da la vuelta. Y mi víctima se quedó sin nada. Y y contestando tu pregunta, Gris, del Intervictimae. Del Intervictimae, lo vamos a sacar de ambos, de la victimogénesis y de la victimodinámica. Porque es el camino que siguió la víctima, valga la redundancia, caminando para llegar al delito, que va desde que inició la victimización hasta que se concluyó. Sí, ahora, maestra, gracias por la cita. ¿Qué tanta validez se le dan a los preceptos de Benjamin Mendelssohn? Ok, no seas malito, ¿me lo ¿Qué puedes tanta volver a validez? Si es que hay una falla en la internet, se escucha entrecortado su voz, maestra, pero le hago otra vez la pregunta que tenía yo esta duda. ¿Qué tanta validez los órganos de impartición de justicia llamados MPs o de investigación, qué tanta validez o si se apoyan en los preceptos de clasificación victimal de Benjamin Mendelssohn o cuáles utilizan como para saber ante qué tipo de víctima estamos, digo, no con el ánimo de cosificarlas o de, no sé, verlas como objetos o como un número más o como una carpeta de investigación más, sino de entender qué tipo de víctima, porque luego me he encontrado yo en algunos temas con víctimas totalmente simuladoras, ¿eh? Sí, sí, es cierto, a mí también me ha tocado ver a muchísimas, y desgraciadamente son más mujeres, que es lo peor del caso. Exactamente, me dijo, me agarró, cuando la verdad es de que están cobijadas en su investidura de mujer y en un tema que aprovechando que pues por una parte pues la ley las cobija, las arropa, hay muchos temas de que las
cuida como debiera de ser, pero muchas personitas de eso se aprovechan y llegan a generar una carpeta de investigación, a ocupar el aparato de investigación y de impartición de justicia con algo que realmente termina siendo pues un invento. Digo, no generalizamos ni mucho menos con el ánimo de desprestigiar a las verdaderas víctimas, pero se da, maestra. Sí, ok. Respondiendo a tu pregunta, fíjate algo bien curioso. Referente a las clasificaciones victimológicas, von Gentin, Mendelssohn, Jiménez de Azúa, etcétera, Newman y demás autores, ya no las usamos. Nuestras teorías del área victimológica son de los años 1900, así que si bien nos va, ¿no? No hay nada actualizado, híjole, y eso como duele en México, o al menos a mí como que me pesa un poquito, ¿no? Porque no tenemos actualizaciones de una clasificación victimológica. Entonces, lo que llegamos a hacer y lo único que llegamos a ocupar hoy en día es una víctima directa, indirecta, o víctima primaria y víctima secundaria. Una víctima directa la llegamos a ocupar, como lo dice su nombre, ¿no? Al ser directamente del hecho, la que suele ser lesionada. La víctima indirecta suele entrar desde la sociedad hasta la familia. Y aquella víctima primaria, generalmente lo ocupamos para decir lo mismo, ¿no? La primera que está siendo ofendida. Y la víctima secundaria que vendría siendo la familia. ¿Okay? Entonces, las clasificaciones victimológicas han ido como que perdiendo ese peso porque pues ya nuestras teorías son de los años 1900 y no tenemos actualizaciones nuevas. También otro hecho importante es el que ahora el trabajo del victimólogo debe ser el de describir totalmente qué hace la víctima, cómo lo hace, por qué lo hace, los motivos, las causas que la llevaron e incluso rescatamos todavía lo que es una cuestión de la situación de la víctima, lo que es la proximidad que tiene la víctima hacia su agresor, que viene siendo familiar, espacial, laboral o social. Dentro de esos ámbitos, nosotros especificamos cómo es nuestra víctima, si nuestra víctima está muy cercana al delito porque su agresor es de la familia, o mencionamos que nuestra víctima es a lo mejor acosada laboralmente, su proximidad es el oficio. Nosotros dentro del área penal somos proclives a una victimización por cuestiones profesionales o laborales, porque convivimos casi con el delito, ¿no? Pues de eso comemos. Sí, maestra, totalmente de acuerdo con usted en las teorías viejas y eso, pero yo creo que sí, no tenemos otra herramienta en ese tema, pero entonces creo yo, desde mi punto de vista, de mi corta experiencia, que estamos cayendo en una victimología o dictamen victimológico técnico jurídico, no propiamente victimológico como lo estamos viendo desde la victimología como ciencia independiente, porque si agarramos de base como víctima directa, como nos lo narra el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, pues entonces siento que estamos cayendo en una victimología jurídica, no victimología como ciencia independiente. Y sí, no tenemos teorías de clasificatorias porque, pues a final de cuentas, no prevenimos y nuestra víctima, pues ahí queda en eso. ¿Para qué me sirve un dictamen? Saber cuáles son los factores y poder decirle al psicólogo, ocupa esto, el empoderamiento y todo eso. Creo yo que una clasificación técnica nos ayudaría a prevenir a la postre, porque es que la parte jurídica pues nomás nos enseña a atacar o a resarcir ya un hecho consumado, el resultado de algo que no se hizo con anterioridad. Pienso yo, maestra, no sé si corríjame, por favor. Tienes razón, desgraciadamente nuestras teorías han estado sumamente rezagadas y necesitamos actualizarlos. Probablemente si te quieres ir a una cuestión de clasificación y quieras usar alguno de nuestros autores, 100% recomendable lo que viene siendo Hans von Gentin. Su clasificación es sumamente amplia y es muy específica. Es lo que más se acerca a ¿cómo lo podemos decir? A no encasillarlo, ¿va?
Entonces, si quieres ahorita contestamos más preguntas, Gris, o ya nos echamos una plática más larga, porque si no se nos va a ir el tiempo. Perdón. Moni. Yo tengo una duda respecto a un caso que fue hace 3 años. Ajá. De un menor de edad. Sí le hicieron declarar, pues no solamente dentro de la Fiscalía en denuncia, sino también ya ante, como víctima protegida. Pero nos dijeron que eso no debió haber sido porque tenía nada más que ampararse dentro de los dictámenes de todos los peritos presentes, porque la edad era muy corta. A su experiencia maestra, ¿cuál sería su opinión? Que no se debe exponer al menor de edad. Algo bien clave, y por favor cuiden cuando ustedes tengan ahí a los chiquillos, un menor de edad debe ser expuesto una sola vez. Debe de entrar solo un experto, generalmente es el psicólogo infantil o el, ¿cómo le dicen? Psicólogo, que es aquel que se va a encargar de la entrevista al menor de edad. Y lo que hacen los peritos, principalmente el perito de trabajo social, el perito en psicología, el perito en criminología o el perito en victimología, porque desgraciadamente al área médica tiene que pasar forzosamente, ¿no? Y solamente es una vez, pero es un tanto traumático. Ahorita voy con el área forense, bueno, con el área médica. El menor de edad debe ser expuesto ante ese especialista en menores de edad para rendir la declaración, junto con lo que viene siendo en presencia de MP, tutor, padre, madre, ¿ok? Y el resto de los peritos, lo ideal, ¿no? Eso es lo como que te lo marcan, que debería ser lo ideal, el que el menor de edad esté detrás de una cámara GESEL, para que los peritos puedan observar su comportamiento, y el psicólogo, psicólogo, debe ya de tener las preguntas del resto de los peritos para que las pueda revisar y no tenga que estar bajo la exposición de todo esto, ¿no? Y si se necesita la declaración oral del menor de edad, solo exponerlo una vez, pero que se genere la declaración sin esa confrontación, porque lo único que se genera es un daño más hacia el menor. Ahora, en el área médico-forense está bien feo, porque pues desgraciadamente tienen que hacer toda la inspección, ¿no? Y desgraciadamente es una situación aún más traumática para el pequeño, pequeña, y más cuando son delitos sexuales. El menor de edad es expuesto en todos los sentidos de ven chiquito, chula, preciosa, con mamá, papá o MP, ven, siéntate, te voy a revisar, quítate tu ropita, ponte esta batita, te vas a sacar fotos, y le hacen los mismos exámenes. Dices que, espérate tantito, ¿no? Se supondría que debería de incluirse a lo mejor la descripción de la lesión o marcar la lesión de una manera gráfica, ¿no? Generalmente ocupan diagramas, algunos ocupan fotografía. Entonces, imagínate el menor de edad, ¿no? Si no me van a dejar mentir, cuando tenemos que ir a lo mejor nosotras niñas con el ginecólogo es de no quiero, me da pena o me siento incómoda. Ahora imagínate un niño o una niña, ¿no? Porque en el caso, ay, perdón, no, porque en el caso que le describo, en el momento en el que tuvo que hacer la declaración en frente de su señoría, incluso le dieron oportunidad a la defensa del imputado de entrevistar al menor, por lo cual nos dijeron que eso no debió haber sido, no, para nada. Que se estaba violentando los derechos del menor, y más considerando, de nuevo le repito, 3 años. No, ni al caso, ¿eh? No, ¿cómo crees? No, está muy chiquito. Fíjense que pasa algo bien curioso. Ya les prometo que ahorita ya aterrizamos esto, lo del curso, ahí voy. Desgraciadamente, a nuestros niños nos los tienen bien abandonados, o sea, es una cuestión como de una doble moral, ¿sabes? La ley te dice, no, por favor, no los toques, no los lastimes físicamente, ¿no? Pero cuando pasan a generar sus declaraciones, incluso te dicen, me he topado también con colegas peritos que nos llegan a decir, no, pues es que yo no voy a entrevistar a un niño de 3 años porque todavía no diferencia la realidad de la realidad de la fantasía.
O sabes que yo no voy a considerar la declaración de un niño porque pues pobrecito, lo voy a lastimar. Ahí tiene mucho que ver cómo se arma la defensa, cómo es nuestro abogado, porque desgraciadamente era por no, o sea, ya no hacía falta la declaración, Moni. Si ya tenías todas esas herramientas, ya no tenías por qué haber, bueno, ya no tendrían por qué haber expuesto al menor de edad. El menor de edad, ten por seguro que no le ayudó a esa parte, porque ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? El menor de edad solamente sabe que algo pasó porque lo expusieron. Entonces es muy cruel. Es una situación que no debería de suceder y desgraciadamente pasa en nuestro hermoso y bello México, ¿no? También por la cuestión a lo mejor de desconocimiento de la ley o a lo mejor por no tener a un abogado bien preparado. ¿Okay? Simoni. Sí, muchas gracias por la contestación. No te preocupes, Moni, para eso andamos. Te leo, eso pasa mucho cuando se presenta una denuncia por violencia. Sí, desgraciadamente, Leo, nuestros menores de edad quedan muy desprotegidos, mucho. A pesar de que hay muchas leyes, como lo mencionaba hace rato Gris, nosotras como mujeres, porque también me ha tocado el que atendamos a nuestras mismas compañeras, solamente lo fingen ser lastimadas, abusan de la ley, ¿sabes? Y eso no debería de ser, pero pues, ¿qué te digo? Mejor continuamos con el curso y ya después dejamos eso para otro curso. Ok, tenemos lo siguiente, chicos. Se les proporciona este material como ya les había mencionado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, aquí en el núcleo primario, que hoy en día se le conoce como núcleo familiar primario, o lo llegamos a abreviar como NF1, ¿ok? Núcleo familiar primario. Aquí nos describe todo lo que viene siendo la dinámica de su familia. ¿Ok? Entonces, en esta dinámica, todo lo que nosotros vamos a poder describir es cómo fue, qué ha sido de ellos, cómo se manejan. Aquí te menciona la responsabilidad que ella tenía. Es un caso de violencia intrafamiliar, de cómo la víctima se hacía responsable de sus hermanos, de su educación, su formación, y también nos menciona algo sobre sus papás. Acá dice, dentro de este núcleo, nuestra víctima se vuelve esencial y necesaria, se desarrolla con una adecuada confianza, seguridad para enfrentar el medio social, pero la falta de comunicación y el miedo a las críticas por parte de sus padres, así como la negativa a aceptar a su nuevo novio, la vuelven proclive a ser víctima y fácil de manipular. Ok, ella nos está dando un adelanto. Te lo leo de manera express porque ya casi se nos acaba el tiempo. Ahora, en nuestro núcleo familiar secundario vamos a tener la dinámica de la relación. ¿Ok? Ahora, en esta dinámica de la relación nos dice de dónde son originarios, nos mencionan si tienen hijos. Aquí en el caso de ella nos menciona que ha tenido un aborto, ¿va? Te voy a pedir, por favor, de la manera más atenta, que tú ya tienes este archivo en lo que viene siendo tu grupo de WhatsApp, ¿cierto, maestra? Es correcto, maestra. Ok, entonces les voy a pedir, por favor, que lean únicamente toda esta parte de nuestro núcleo familiar secundario. Todo, que son, es bien poquito, que son 3 hojas, 4 hojas. Ok, te voy a pedir, por favor, que lo leas. Tienes unos 5 minutos. Yo creo que en 5 minutos sí te lo lees, ¿va? Entonces, para que lo podamos comentar y podamos empezar a armar nuestro dictamen. Entonces, tienes unos 5 minutitos para leerlo, por favor. Híjole, en mi celular no se alcanza a ver. Pero bueno.
¿Cómo, Gris? No, es que lo estoy viendo en mi celular y no alcanzo ni a ver las letritas, como que Pero, no la voy pero a... ¿alcanzas a ver aquí lo que tengo en pantalla? Sí, sí lo alcanzo, pero no se distingue claro, maestra, porque es que mi celular está chiquito. Oh, pues, ya ves. No, no, pues puras fallas. Puras fallas contigo, caray. Sí, bueno. Ok, si quieres, no sé si llegas a verlo ahí un poquito mejor, aquí en pantalla. Un poquito mejor, a ver hasta dónde alcanzo a leer.
Muy bien, chicos. De lo que leyeron, ¿de qué trata el núcleo secundario, el núcleo familiar secundario? ¿Qué información tenemos? ¿Alguien? Te escucho, Leo. Menciona que bueno, prácticamente cuando la obligó a juntarse con él, tuvo un aborto. Uh-huh. Después del aborto, tuvo otra amenaza de aborto, pero nace su bebé, que actualmente se supone que tiene 3 años, 10 meses. Ok, muy bien. También menciona que sufrió agresiones durante el tiempo que empezó a vivir con él. Al principio eran verbales, después fueron subiendo de nivel y se convirtieron en físicas y psicológicas las agresiones. Ok, perfecto. La calidad socioeconómica menciona que se sostenían o se solventaban de acuerdo a la beca que tenía por parte de el ejército de trabajo de su padre. Así es. Y también nos mencionaba que durante él encerraba para evitar que tuviera contacto con algunas personas, por ejemplo, en su trabajo. Ok, muy bien. Y pues hasta ahorita eso. De acuerdo, Leo, muy bien. Ahora, también tenemos una información bien importante, chicos, que es esta que se encuentra en nuestra página 3, donde nos menciona desde la 3 hasta la página 8, nos menciona todas las lesiones que ella llegó a sufrir. ¿Ok? Aquí te relata todo lo que pasó, casi en orden cronológico. Nos menciona los problemas que llegó a tener con el papá, con el embarazo. Todo esto son lesiones. ¿Ok? Aquí tenemos ciertas partes de mecanismos de defensa, acá tenemos una represión, acá tenemos un perfil victimológico. Ok, ¿de acuerdo? Ahora, de todo esto que nos están mostrando, lo que nosotros tenemos que empezar a sacar vendría siendo aquellos factores que nos van a apoyar con lo que es la elaboración del dictamen. Te empiezo a proyectar la pantalla y te paso lo de la estructura de nuestro dictamen. Tenemos lo siguiente. Tendríamos primero que nada llegar a colocar nuestro planteamiento del problema. Conforme a lo que acabas de leer, ¿cuál sería un planteamiento del problema adecuado para aplicar en este caso? Igual quedaría como identificación de rasgos o podría ser algo más específico. Ok, recordemos que vamos a ocupar ciertos métodos. Entonces, si voy a ocupar un método deductivo que va de general a la particular, puedo dejar únicamente los rasgos que vulneran a nuestro sujeto, ¿de acuerdo? Vamos a colocar también el analizar e identificar los rasgos, los factores victimológicos. Y cuando llegamos a ocupar esto, entonces vamos a empezar a rellenar. Tenemos que colocar el nombre de nuestro individuo y aquí es donde viene lo bueno. Basado en la declaración que tienes, bueno, que ya se te proporcionó, tendríamos que llenar estos datos. ¿Cómo podrías describir un núcleo familiar secundario? Esa dinámica, ¿cómo lo podrías describir? ¿Te escucho? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda describir cómo era la dinámica con el fulanito que se fue?
Leo, ¿cómo crees que era su dinámica de pareja? Permítame tantito, es que sí tengo la idea, pero no sé cómo decirla. Ok, Leo, me espero. Ok, bueno, se supone que tenían violencia intrafamiliar Ok. y la relación era... Ay, es que... Permítame. Sí, yo me espero. ¿Alguien más? Gris. Ay, no, yo la verdad es que estoy batallando para leer, pero me cuesta trabajo. Es que debe de analizarlo bien este contexto del núcleo familiar secundario, porque el planteamiento del problema pues es el meollo del requerimiento técnico científico que nos pide el MP. Ok. Entonces, eso que acabas de mencionar es bastante importante. ¿Qué nos solicitan? Pues nos solicitan la identificación de una víctima. Incluso dentro del número de oficio, cuando nos llegan a presentar el número de oficio, ahí viene ya nuestro planteamiento del problema. El detectar, el determinar, el por qué es víctima. Así tal cual, por qué es víctima. Y ya a nosotros nos corresponde como que esa especificación. Ok, bien, Gris. Ahora, viene lo siguiente, chicos. Ya como para ir llenando esto de una manera como que muy expresa. Dentro de lo que viene siendo nuestra estructura del dictamen, tenemos que colocar en factores endógenos conforme a la declaración de nuestro sujeto lo que es la edad y las cuestiones de las lesiones. Si te das cuenta en las lesiones, hubo varias que era no solamente su nariz, sus brazos, sino que también hubo golpes en cabeza, hubo a lo mejor también lesiones y a veces la cuestión psicológica llega a ser también un factor muy importante en la modificación, ¿de acuerdo? Que viene siendo esta parte, en el factor endógeno. También nosotros vamos a mencionar aquellos factores exógenos, como era la cuestión social de la cual ella estaba saliendo. ¿Sí va quedando claro? Sí, maestro. Ok. Ahora, conforme a esta otra cuestión que quiero que sí les quede como muy claro, el tipo de victimización que ella sufría. Te comento más o menos en qué terminó el caso. El caso termina cuando ella se arrepiente de iniciar este procedimiento y regresa con él y tiene otro hijo. Ahí termina todo. Ahora, conforme a eso, ¿qué tipo de victimización tiene? Primaria, el daño directo, secundaria por parte de las autoridades o terciaria, la estigmatización social. Yo creo que aplican las tres, maestra, yo pienso, porque de hecho hay muchos casos así de que no, mejor no lo denuncio porque luego quién me mantiene o cosas de ese, por esa naturaleza. Y parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Dirían por ahí. Es totalmente cierto. Desgraciadamente, esta chica entra en los tres tipos de victimización. Una victimización primaria, porque evidentemente es víctima directa, es una víctima, pues sí, directa, es una víctima que sufrió el daño completamente. Una victimización secundaria, debido a que suele ser por parte de las autoridades. Cuando ella dice, ya no quiero seguir, no hubieras visto todo lo que le dijeron. Y una victimización terciaria, porque cuando ella regresa a Guerrero con su familia, prácticamente fue, ¿y para qué regresas si te vas a volver a ir? Entonces la terminan como estigmatizando en el modelo de una mujer, ¿se escucha feo? De una mujer golpeada y que siempre va a ser igual. Por favor, te pido de la manera más atenta que cuando tú atiendas a las víctimas, enfócate en eso. Enfócate en darles el mejor servicio, en apoyarlas, en acompañarlas, en darles esa calidad humana que necesitan para que no se arrepientan del procedimiento. No somos moneditas de oro, no son moneditas de oro, pero mientras nosotros hagamos nuestra chamba y podamos apoyar a nuestras víctimas y que nuestros dictámenes estén chulos, repreciosos, créeme que no vamos a tener inconveniente en que nuestras víctimas reciban el debido
la debida reparación de los daños. Al no tener un dictamen que las pueda apoyar, por eso no reciben lo que deberían, ¿ok? Entonces, espero de verdad que te haya servido esta estructura y que te haya servido la información y ojalá la puedas poner en práctica. Cualquier situación, duda, comentario, estoy a tu disposición. Te agradezco tu tiempo y te agradezco principalmente las 2 horas que me proporcionaste. Muchas gracias. No, pues gracias a usted, maestra. La verdad es de que yo en cuanto vi el flyercito anunciado me interesó mucho el tema porque pues desgraciadamente nuestras instituciones, nuestras autoridades se enfocan en atacar, en castigar, en sancionar el resultado de algo que no se está haciendo en el tejido social, maestra.